solamente un fenómeno que se está dando en Argentina o en Córdoba o en todas las elecciones que estamos viendo. Es un fenómeno bastante mundial, diría yo, que está en esta baja participación que los ciudadanos deciden tener a la hora de una votación, sea en una elección municipal, sea en una elección provincial o en una elección nacional. Y creo que esto está ligado, entre otras cosas, precisamente al alejamiento que los ciudadanos tienen de lo que es la política y como se entendió siempre la política, que es como un servicio público y una herramienta destinada a solucionarle los problemas a la sociedad. Así que esto es lo primero que uno trata de transmitirle a la ciudadanía por allí por donde pasa, y es que animarlos a que vayan a votar, que cualquiera sea finalmente el voto que emitan, lo más importante es ir a votar, porque si usted va a votar y yo no lo hago, yo estoy descargando en usted una doble responsabilidad que usted no tiene por qué cargar. En todo caso, repartamos convenientemente esa responsabilidad de elegirlo a él como precandidato en este caso y de esa manera hacernos cargo de lo que elegimos. Esto en primer lugar. Lo segundo es decir que a nosotros realmente nos anima lo que nosotros hemos realizado en Córdoba. Schiaretti no es solamente el único candidato que representa al interior, todos los demás precandidatos a presidente son del AMBA, son o porteños o del conurbano bonaerense, y esto me parece que no es un dato menor, porque hoy, más que nunca, el interior federal, nuestro interior productivo, esta zona donde estamos, necesita de hombres y mujeres que peleen por nuestros derechos y que sigan haciéndolo, porque permanentemente vemos cómo esos derechos son conculcados por una visión que se tiene de quienes gobiernan con esa mirada desde el AMBA, no para con los habitantes porteños o bonaerenses, no es ir en contra de quienes viven en esos lugares, sino contra, en todo caso, ni siquiera contra, es decir, tratar de contrarrestar esa mirada que se tiene desde el AMBA, que tanto nos perjudica a nosotros con subsidios mucho más abundantes para ellos, que derivan en que nosotros en el interior pagamos los boletos de ómnibus más caros, que tenemos la nafta más cara, que no tenemos los cortes de combustible en una zona bioetanolera como es esta, convenientemente. Cuando recibimos buenas noticias como esta, por ejemplo, para esta región, de haber reducido las retenciones de una economía que claramente es una economía regional, lo venimos peleando hace muchos años, pero no se dice nada a la par de otra economía que sin ninguna duda también es una economía regional como la de lechería, que sigue manteniendo respectivamente 4,5% y 9% de posiciones arancelarias que dañan su capacidad exportadora y que evidentemente involucran muchos puestos de trabajo y una actividad fructífera a lo largo y a lo ancho de esta zona también, y que nada van a tener respecto del dólar a 3,40 que va a recibir en buena hora el sector manicero, pero no lo va a recibir este sector. ¿A qué me refiero con esto? A cómo precisamente esta política de parches que lleva adelante el hoy ministro de Agricultura y a la sazón también candidato a presidente de los argentinos por parte del kirchnerismo, miden con distinta vara y en todo caso usan estas buenas noticias para su marketing electoral y no pensando en que las soluciones tienen que llegar para todo el sector productivo. ¿Hay acercamientos con otras fuerzas políticas? Bueno, nosotros somos convencidos y por eso hemos sido los primeros que lanzamos esa propuesta que se llamó el Frente de Frente, que no es otra cosa que un gobierno de unidad nacional. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente convencidos de que este país no va a tener salida, no va a tener solución si no hay un gobierno de unidad nacional. Es decir, que nos una a todos a todos los que pensamos en acordar 12 o 15 puntos centrales, se firme ese compromiso y con eso se vaya a las elecciones. Nosotros hubiésemos querido de buen gusto que esto se ocurriera antes de las PASO. Lamentablemente, por egoísmo, por peleas internas, por este funcionamiento de la grieta también, eso se impidió. Ahora vamos a tener que esperar, por razones de que ahora entramos todos en la competencia electoral, a posteriori del 22 de octubre, donde ahí sí vamos a estar insistiendo con esta propuesta
de que tenemos que firmar esos 12 o 15 puntos de acuerdo, sin los cuales va a ser muy difícil que salgamos de la grieta y que el próximo gobierno, sea cual fuere, tenga los elementos suficientes de fortaleza para poder gobernar y llevar ese programa adelante. En ese sentido, claro que nosotros venimos y vamos a seguir conversando con todos los sectores que estén... ¿Esto está abierto a cualquier partido político, digamos? Sí, con el límite dado por quienes claramente siguen abonando la grieta, como es el caso del kirchnerismo, y no solamente por la grieta, sino por las propuestas que el kirchnerismo tiene. Es decir, nosotros difícilmente nos vamos a poder poner de acuerdo con el kirchnerismo cuando en uno de esos puntos, de los 12 o 15 que tienen que integrar ese programa, pongamos la rebaja gradual de retenciones a cuenta de ganancias. El kirchnerismo es enemigo acérrimo de esa propuesta, simple y sencillamente porque el kirchnerismo ha elegido al campo como su enemigo, le ha puesto permanentemente y le sigue poniendo la pata encima, y no sacarle la pata de encima al campo significa, entre otras cosas, la contradicción de que usted necesita dólares en el país y al sector que tiene la capacidad de mayor provisión de dólares lo castiga en vez de beneficiarlo. Bueno, el límite es ese. Carlos, además de este punto de quita de las pensiones, ¿qué otros puntos deben o pretenden ustedes acordar? Y nosotros creemos que hay que acordar una cuestión que como viga maestra tiene que, diría yo, conducir un programa de estabilización macroeconómica, y es el déficit cero. Es decir, Argentina no puede seguir gastando más de lo que le entra. ¿Cómo se logra? Bueno, ¿y cómo se logra? Ordenando una serie, porque algunos dicen sí, pero para ordenar eso hay que hacer un ajuste salvaje, así lo califican. Y de paso lo utilizan a ese ajuste salvaje como una especie de bandera del miedo, para que muchos sectores digan, si gana fulano, si gana esta propuesta, olvídense de sus derechos, olvídense de tener tarifas subsidiadas y cosas por el estilo. Nosotros decimos que no hace falta un ajuste salvaje. Lo que sí hace falta es tener claramente en el marco de un programa de estabilización macroeconómica la claridad de que hay situaciones que no se pueden seguir permitiendo. Por ejemplo, eliminar los subsidios que no correspondan. Ustedes saben la cantidad de miles y miles de millones de pesos que se gastan mal en subsidios. Yo soy de clase media, como dice siempre el gobernador. Yo no necesito que me subsidien la energía, pero hay otros compatriotas que a lo mejor sí. No puede ser que se les subsidie a un habitante de Puerto Madero. Yo no tengo nada contra el que vive en ese lugar, pero no puede ser que pague lo mismo que pago yo, que pagas vos, que vivimos en un lugar que no tiene nada que ver con el ingreso per cápita, por una serie de variables que integran el por qué uno debe pagar y el otro no. Es decir, ya eso solo de empezar a ordenar el destino de los subsidios, que no son solamente para la energía, que están mal distribuidos para el agua, que están mal distribuidos para el transporte, se gasta mucho y mal, y todo concentrado en la provincia de Buenos Aires, por la sencilla razón de que el kirchnerismo dice, allí están los votos, y por lo tanto allí es donde tiene que ir el mayor esfuerzo de subsidio. Y así sucesivamente, los subsidios al combustible, que siempre también quedan en el AMBA, y todo lo que significa los gastos, que algunos llaman los gastos de la política. Son los gastos de un Estado que funciona mucho y mal y que es deficitario. Y junto con esto, otro verdadero tumor en términos de gasto público, que son las empresas del Estado. No hay una sola empresa del Estado que sea superavitaria. ¿Qué tiene que ver la pelea ideológica? ¿A quién le interesa ya a esta altura del partido la pelea ideológica si esas empresas tienen o no que ser del Estado? O sea, era una discusión posterior. Lo que tiene que traer, hay que traer sobre la mesa como discusión principal cuando se habla de las empresas del Estado, es que no pueden ser deficitarias. En Córdoba nosotros tenemos la EPEC, que es una empresa pública, que da utilidad, paga ganancias, y por lo tanto no es deficitaria. Tenemos otra empresa pública, que es el Banco de Córdoba, que también da ganancias, paga como corresponde el impuesto, y tampoco constituye un salvavidas de plomo para con el fisco. Entonces, digo, adecuar todas estas empresas en ese sentido significa otra variable más para, junto con los subsidios, poner orden en el Estado. Entonces, junto con estas medidas, una serie de medidas más que tienden a
no a achicar necesariamente el Estado, sino a ponerlo en orden a lo que significa eficientizarlo, para que precisamente el Estado no sea una carga para con los demás sectores, sobre todo para con los sectores productivos de la sociedad. El otro aspecto que hay que reorganizar rápidamente es el del paquete impositivo que tiene Argentina. Hay que eliminar ingresos brutos, por ejemplo, y animarse a poner un IVA regional que no castiga, al igual que lo hacen las retenciones, la productividad. Entonces digo, hay una serie de medidas que se pueden tomar. No es posible que en materia laboral un pequeño empresario se funda porque tiene que echar un empleado, tiene que hacer un fondo compensador como tiene Brasil, como tiene la industria de la construcción. Es decir, hay muchas cosas donde rápidamente, si como parte de un abordaje común a este programa de estabilización monetaria, nos va a permitir no solamente entrar a equilibrar, ¿no es cierto?, los gastos, sino que nos va a permitir la otra cuestión fundamental, que es empezar a bajar la inflación a los niveles que tienen los países vecinos. Ningún país vecino llega a los 2 dígitos anualmente. Nosotros estamos en 130, 140%. ¿Todo esto es posible en los próximos 4 años? Sí, absolutamente. Yo creo que es posible, pero por eso insisto en que necesita de un poder político, de una fortaleza política que precisamente sea la que impida luego que, como venimos funcionando hoy en la grieta, hay un empate de debilidades, como nosotros lo llamamos, y basta que uno proponga A para que el otro se oponga, y el otro proponga B, y así el país no puede funcionar. El Congreso está cerrado, está con una faja de clausura, porque basta que nosotros propongamos derogar la ley de alquileres para que el kirchnerismo se oponga. Entonces cuesta mucho lograr los consensos porque no se tiene la mayoría suficiente, y esto es lo que hay que evitar. Si Argentina no pasa a al próximo periodo de gobierno sin dejar atrás la grieta y teniendo un gobierno de unidad nacional que nos garantice eso, vamos a volver a fracasar. Esa es precisamente nuestra prédica. ¿Sobre qué la basamos? Sobre que fue posible hacerla en Córdoba. La grieta no funciona en Córdoba no se ataca al Poder Judicial, en Córdoba se habla permanentemente, se acuerdan las políticas con el sector productivo, aquí se deja en manos del sector productivo la conducción de creaciones que no existen en ningún lugar de Argentina, como el Consorcio de Caminos Rurales, o como es el propio Procor, una agencia que está en manos de los privados. Entonces digo, si acá existe ese diálogo, si acá nadie se levanta todos los días pensando que Schiaretti le va a cambiar las reglas de juego, porque eso no ocurre, bueno, el día que tengamos en Argentina ese nivel de previsibilidad, de certeza, los inversores, todos aquellos que todos los días bregan por un país normal, lo van a poder tener. ¿Por qué nosotros decimos que es posible hacerlo en Argentina y en los tiempos que usted dice? Mes más, mes menos, porque lo pudimos hacer en Córdoba. Y sobre las expresiones de Martín y Yazora el pasado domingo, ¿qué tienen para decir en cuanto a las fuerzas nacionales que parece que vienen a decir cómo se tiene que manejar la causa? Bueno, yo creo que lo de Martín Yazora lo ha aclarado él mismo, o sea, me parece que lo primero que cierta prensa nacional ha tratado de reaccionar, diría yo, de una manera sobreactuada, es poniendo énfasis en que estas declaraciones suponían una agresión al habitante de la capital federal o al habitante del Gran Buenos Aires, al conurbanista, digamos, al habitante de ese lugar. Y no es así. Lo que Martín Yazora ha expresado, lo que venimos expresando nosotros en cada una de nuestras posiciones respecto de los distintos temas, es algo de lo que hablábamos recién aquí, y que tiene como objetivo marcar la injusticia de la relación entre el AMBA y de quienes conducen el AMBA, porque a los que se refería Martín es precisamente a quienes tienen gobernando desde allá una mirada que no es federal y que por lo tanto lastima permanentemente nuestros intereses, sean con los subsidios del transporte, sean con los cortes de combustible, sea con las retenciones agropecuarias, sea con las obras inconclusas
Yo vengo de Villa María una vez más, de los tantísimos viajes que me ha tocado hacer por esta bendita 158, y lo veía recién al intendente de Villa María, Martín Gil, ex secretario, ¿no es cierto?, de Catopodis a nivel nacional de Obra Pública, que ya tenía ganas de parar y preguntarle, porque lo vi ahí arriba del puente que está haciendo la provincia, el doble puente para conectar con la Ruta 9, tenía ganas de parar y comentarle y preguntarle una vez, Martín, ¿cuál es la nueva fecha que le pones ahora a la inauguración de las primer tramo de obras para convertir la 158 en lo que debiera ser dado desde hace muchos años, que es un verdadero corredor bioceánico? También me daban ganas de preguntarle, ¿dónde quedó la promesa que vos hiciste, que ya hace un año y pico se venció, de que el tramo de la autovía entre Río Cuarto y Holmberg no esté parado como está parado? Esas son las respuestas que nosotros obtenemos de esa mirada desde el AMBA, con la complicidad de funcionarios lamentablemente cordobeses que no defienden a Córdoba, lamentablemente también, y son las que producen esta reacción que tuvo Martín Yayora en los términos que usted dice. Los términos pueden ser más simpáticos, menos simpáticos, con mayor prensa o menor prensa, digamos, pero el concepto que está detrás de esto lo suscribimos todos, creo yo, no solamente los cordobeses, sino los habitantes del interior, que permanentemente bregamos por una relación más justa entre lo que ponemos en la canasta nacional y lo que recibimos acá. Carlos, ¿Schiaretti va a ser el próximo presidente? Nosotros estamos convencidos que sí, y por eso también vale la pregunta para señalar de que nosotros, ante tantas versiones que existen, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Es decir, no hemos venido acá, como algunos decían, para que una vez que pasara la elección de Córdoba íbamos a levantar la lista, cosas por el estilo. Nosotros vamos a cumplir los pasos y después vamos a ir el 22 de octubre a la elección, que es la que realmente juega el campeonato, porque recordémosle a los vecinos y a los habitantes de toda la zona que el 13 de agosto, en la PASO, no se elige presidente. Se elige quién queremos nosotros poner en la cancha como el mejor jugador para que después, cuando empiece el campeonato, tengamos quien nos defienda, en este caso los cordobeses. Y nosotros estamos convencidos de que ese mejor jugador es Juan Schiaretti. Por eso pedimos humildemente, pero con mucha convicción, a todos los habitantes que apoyen a un hombre que conocen. Lo han conocido como gobernador 3 veces en esta provincia, han conocido en esta zona y en todas las zonas lo que hemos sido capaces y lo que él ha sido capaz de hacer en términos de gestión. En definitiva, Schiaretti expresa un modelo que no por nada es mirado desde toda la República Argentina como ejemplo, y creemos tranquilamente que ese modelo, si se pudo hacer aquí en Córdoba, se va a poder replicar a nivel nacional. Lo acompaña en esta oportunidad Roy también Marcelo. Así es. Bueno, son dirigentes quien me acompaña a mi diestra es intendente de una importante localidad de acá, una localidad como Charra, que es productiva. Bueno, con Coso estamos en contacto desde hace muchos años también, todos dirigentes que tienen, con los que compartimos una misma mirada de respeto a la producción y el trabajo. Lo que nosotros queremos, en definitiva, es ser un país normal. Y este país que el kirchnerismo ha diseñado y viene practicando en los últimos 15 o 20 años, es un país que tiene cláusulas de funcionamiento que no tienen nada que ver con el espíritu de producción y trabajo que nosotros tenemos los cordobeses. Por eso yo siempre digo, nuestro antikirchnerismo no es un antikirchnerismo surgido de una noche de locura que nos encontró al amanecer dando gritos contra una señora o un señor porque se llamaban Kirchner. No, nuestro kirchnerismo está anclado en que hemos recibido nada más que palos. Desde aquella 125, yo era ministro de Agricultura por entonces de esta provincia, y tenía que salir en las rutas a acompañar a los productores para que no se fueran de mambo, como se dice, y no llegaran niveles de violencia en las rutas. Eso fue el kirchnerismo. El negarle a Córdoba la gendarmería en su momento, como represalia, el negarnos terminar la 158, o empezar la 158. ¿Por qué? Y porque no nos votan. No se puede manejar un país así. A eso nos oponemos los cordobeses, a eso nos vamos a seguir oponiendo, y creemos que el mejor vehículo para hacerlo en La PASO es acompañarlo a Juan Schiaretti.
algo? Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Perdón la demora. No, tranquilo.